Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Recuerda comentar, así este video llega a más gente y eso me motiva más a traer los fics. Capítulo 6. Tierras de Bolton. Punto de vista de Domeric Bolton. Domeric plantó el retoño en el suelo y luego comenzó a dibujar runas a su alrededor. Las runas harían que creciera mucho más rápido que una planta promedio, de modo que el retoño de Arsiano alcanzaría el tamaño de un edificio de 2 o 3 pisos en cuestión de meses, en lugar de las décadas habituales. Una vez que terminó con las runas, sacó su varita y lanzó algunos hechizos poderosos sobre el suelo para hacerlo más fértil. ¿Qué estás haciendo?, preguntó la chica pelirroja, de su misma edad, desde atrás. Se dio la vuelta y la miró con los ojos en blanco. ¿Qué te parece que estoy haciendo, Ygritte? Me parece que estás usando tu varita para hacer magia negra con la plantita. ¿También la vas a convertir en un conejito?, preguntó mientras se sentaba y observaba con curiosidad el arbolito que él acababa de plantar. No. Esa transformación en conejo fue algo que solo se hizo una vez. Y no es magia vudú oscura. ¿De dónde se aprenden esas cosas?, preguntó exasperado. La chica se encogió de hombros, sin dignarse a responderle. ¿Por qué haces esto?, preguntó. ¿Qué? ¿Plantar los arbolitos?, preguntó. Ella asintió. Es una afición, dijo encogiéndose de hombros. ¿Qué es un hobby?, preguntó. ¿Es algo que se puede comer? Abrió la boca para hablar, pero la cerró de nuevo y reflexionó mientras decía. Un pasatiempo es algo que haces en tu tiempo libre para disfrutarlo. ¿Cómo follar?, preguntó Ygritte y él abrió la boca una vez más antes de cerrarla y mirarla fijamente. ¿No eres demasiado joven para saber de eso?, preguntó, y al formular la pregunta, se preguntó si follar podía considerarse un pasatiempo. Es cierto que era algo que la gente hacía en su tiempo libre para disfrutar, pero el acto sexual implicaba mucho más que eso. La muchacha se burló de él. Vuestros señoritos se sientan en sus torres y creen que el hecho de no hablar de las cosas os hace mucho mejores que nosotros. ¿Cómo crees que te tuvo tu madre? Acostándose con tu padre. Así fue como lo hizo. Ciri realmente no necesitaba esa imagen en su mente. Dudaba poder volver a pensar en James y Lily de la misma manera. ¿No tienes que ir a la escuela?, preguntó, y la chica bajó la cabeza y desvió la mirada. ¿Sabe Carcy que te estás saltando las clases? Otra vez. De hecho, una de las pocas condiciones que les había impuesto a los pueblos libres antes de que llegaran a sus tierras era que tendrían que enviar a sus hijos a la escuela que había creado a las afueras de Fuerte Terror. Construir un edificio, conseguir los uniformes y los libros, proporcionar comida y pizarras negras para los alumnos, y pagar y mantener a los profesores eran solo algunas de las cosas que necesitaba hacer para poner en marcha una escuela en este mundo medieval. No era nada comparado con Hogwarts. Un lugar donde estudió durante 7 años. Pero era un comienzo. Y quería que tanto los niños del pueblo libre como los niños que vivían en Dreadfort y sus alrededores asistieran a la escuela para aprender. Y puesto que él era el señor de sus tierras, su palabra era ley. Sobre todo si él mismo proporcionaba los libros, los uniformes y la comida para los niños. La tía Barbary nunca le vio la utilidad a tener una escuela y a enseñar a la gente humilde cosas que estaban por encima de su nivel social, y lo consideraba un despilfarro de su fortuna, pero esta fue una de las pocas cosas en las que no se dio. Es aburrido. Y una pérdida de tiempo, de todas formas. Ygritte se quejó mientras pateaba una piedra. No es que aprender a escribir una carta elegante vaya a llenarme el estómago al final del día. La miró y dejó escapar un suspiro. Ya que estás aquí, podrías venir a ayudarme con esto en lugar de estar ocioso, dijo mientras sacaba otro retoño de su bolsa sin fondo. Claro. Se encogió de hombros y empezó a sacar la tierra con una pala. Bueno, digan lo que digan de los pueblos libres, al menos no rehuían el trabajo duro. Probablemente por eso les dio 10.000 cabezas de ganado vacuno, 20.000 ovejas, 20.000 cabras y 1.000 caballos para que los cuidaran. Lo lamentable de vivir en el norte era que la tierra siempre estaba cubierta de nieve, por lo que no podían cultivar nada. Esto provocó que desconocieran por completo los conocimientos sobre agricultura. Pero lo que sí tenían era la experiencia de cuidar a las cabras y vacas que podían sobrevivir al frío, así como el conocimiento para confeccionar ropa y otros artículos de primera necesidad con los cuerpos de esos animales. Por eso, en lugar de darles tierras gratis para cultivar, les proporcionó animales que ellos mismos podían cuidar fácilmente.
Puede que por ahora tenga que proporcionarles algo de comida, pero una vez que se establezcan, empezará a recibir de ellos un suministro constante de leche, carne de res, cuero y estiércol. Y a aquellos hombres del pueblo libre que aún querían luchar y saquear, los reclutó en su ejército oculto, que ahora cuenta con 2.500 infantes, 1.000 arqueros y 500 jinetes. Karsi, el líder de los pueblos libres de sus tierras, le dijo que los pueblos libres que viven en estas nuevas tierras están muy contentos con su vida. Se alegró de oír eso. Parece que, hasta el momento, el riesgo que había corrido al traer a pueblos libres a sus tierras estaba dando sus frutos. Entonces recordó a las más de 2.000 personas que había rechazado y dejado atrás en Ardome debido a su naturaleza violenta, y se preguntó si le causarían problemas en el futuro. Incluso si decidieran recurrir a la violencia, no supondrían ningún problema para él mientras el muro se interpusiera entre el norte y el verdadero norte. Castillo de Dreadfort. Punto de vista de Domeric Bolton, de acuerdo. Dame el informe mensual sobre la situación actual de mi flota, dijo Domeric con un bostezo cansado mientras se sentaba en la silla principal de lo que él llamaba su sala de reuniones. O sala de planificación, ya que se reunía allí con sus subordinados cada 2 semanas para planificar el futuro de su dominio. Llevaba 2 horas sentado en esa reunión y empezaba a sentir los efectos de su joven cuerpo. Los niños no debían trabajar tan duro como él. Realmente necesitaba mejorar aún más sus habilidades de delegación. Pero teniendo en cuenta que era el señor de las tierras Bolton, además de ser el único mago entre sus empleados, había muchas cosas que tenía que hacer por su cuenta. Cosas que simplemente no podía delegar en otros. La tía Barbrey asintió y tomó la lista del maestre Wolcan. La flota actual de Bolton cuenta con 124 barcos. 44 carracas que compramos a Bravos, 60 galeones construidos en nuestro astillero por nuestros constructores navales y 20 galeras de guerra. Eso es, 6 galeones más que el mes pasado. Adivinó, y ella asintió. Sí. Los carpinteros navales habían adquirido más experiencia en la construcción de barcos en la fábrica. Con la ayuda de los nuevos trabajadores, ahora pueden construir un galeón en 5 días. Una mejora considerable respecto a la época en que solo podían construir un barco en 10 días, le informó. Bien, asintió. Diles que sigan construyendo barcos nuevos para mí a este ritmo. Con el éxito que ha tenido el comercio de hielo estos últimos meses, me temo que tendremos que pedir prestados algunos barcos mercantes a Redwine si no podemos satisfacer la demanda. Luego se dirigió a una mujer rubia de mediana edad con rasgos exóticos y le preguntó. Sally, dame un informe sobre los distintos negocios y las ganancias que estamos obteniendo de ellos. Sally, la hija de un comerciante muy exitoso que fue capturada en su juventud y vendida como esclava, y una mujer con una mente brillante para los negocios que trabajaba como directora ejecutiva de las diversas sucursales de su empresa. Ella dijo. Hemos abierto un total de 8 nuevas librerías en el último mes, además de 13 nuevas heladerías. El negocio, como ya habrás imaginado, está generando cada vez más ganancias y no creo que alcancemos el estancamiento pronto. Por ahora, debemos centrarnos en expandirnos lo máximo posible. Aquí tienes las ganancias obtenidas de los distintos negocios el mes pasado. Dijo, y le entregó un libro de contabilidad abierto. Comida, 57.638 dragones de oro. Librerías, 39.912 dragones de oro, incluye juegos de mesa y otros artículos vendidos en la tienda. Artículos de limpieza, 17.365, jabón, champú, etc., hielo, 28.570 dragones de oro. Armas, 12.856 dragones de oro. Plata, mina, 900.000 siervos de plata igual 4.200 de oro aprox. Cobre, minas, 1.500.000 estrellas de cobre igual 1.050 oro aprox. Cristal, 27.874 dragones de oro. Comercio de flotas, 8.314 dragones de oro. Cavernas, 5.617 dragones de oro. Burdeles, 9.154 dragones de oro. Beneficio total, 212.550 dragones de oro. Así pues, ganó unos 210.000 dragones de oro en un mes. Esa cifra era enorme. De verdad, enorme. Por lo que sabía hasta el momento, incluso los Stark solo ganaban unos 4.000 dragones de oro al mes con los impuestos recaudados de sus tierras y de los demás señores. Y los Manderly también ganaban solo entre 10.000 y 20.000 gracias a su puerto. Y esas eran las casas más ricas del norte. Estaba seguro de que las casas pobres como un Berrocar Stark solo ganaban alrededor de 1.000 dragones de oro al mes. En comparación con ellos, él ganaba mucho más.
Pero claro, comparado con ellos, él también gastó mucho más. Crear una ciudad, construir carreteras, abrir escuelas, construir nuevos barcos, construir un puerto, construir canales, formar un ejército, pagar a los marineros, etc. costó mucho oro. Unos 120.000 de oro. Así que ganaba unos 90.000 dragones de oro al mes. Pero no se desanimó en lo más mínimo. Al fin y al cabo, muchas de las cosas en las que gastaba mucho dinero, como la construcción de carreteras, barcos nuevos, canales, baños públicos, etc., eran inversiones que, con el tiempo, empezarían a ser rentables y a aumentar sus beneficios. Y aún así, para entonces ya había robado suficiente oro como para tener alrededor de 4,4 millones de dragones de oro y 1 millón de monedas de oro de bravos. Con semejante fortuna en su poder, no tenía que preocuparse por quedarse sin oro en un futuro próximo. El maestro Nichon Listoris habló. Mi señor, dijo el líder del gremio de vidrieros. Quiero que aumenten la producción de vidrio que fabrican en un 100% para finales de año. ¿100%? Dios mío, eso es. Es totalmente posible. Yo pagaré la infraestructura que necesites para fabricar más vidrio, y tampoco te faltarán trabajadores. Eso es, muy generoso de su parte, mi señor. El hombre habló con cautela. Sé que no me corresponde, pero, ¿quiere usted expandir aún más su negocio de vidrio, mi señor? No. Respondió sacudiendo la cabeza, sacó un papel de su bolsa sin fondo y se lo dio al hombre mayor. Abrió el pergamino y lo leyó rápidamente. Esto, mi señor. Sí. Casas de cristal. Como la que tenemos en Fuerte Terror, dijo. Quiero fabricar más cristal, maestro Nicho. Pero en lugar de venderlo, quiero que lo acapares y construyas nuevas casas de cristal con él. Ya he delimitado un nuevo terreno con la ciudad en construcción alrededor de Fuerte Terror. Quiero que construyas al menos 100 casas de cristal en ese terreno. Todos abrieron los ojos de par en par ante su declaración. Pero mi señor, eso sería muy caro. ¿Sin precedentes? ¿Un derroche? Preguntó. No hace falta que hables, maestro Nicho. Sé lo que hago. Simplemente cumple con la orden. Habló mirando al hombre a los ojos, quien dudó un instante antes de asentir con la cabeza. Muy bien, entonces. Eso es todo, dijo, y todos los que estaban sentados a la mesa se pusieron de pie y le hicieron una reverencia antes de abandonar la sala. Todos excepto su tía, Tom. Dijo con cuidado. ¿Por qué quieres construir tantas casas de cristal dentro de la ciudad? Preguntó. Para cultivar especias, frutas exóticas, plantas mágicas raras y café, dijo. Estas son algunas de las cosas que solo se encuentran en climas cálidos como el Dominio, Dorne o las Islas del Verano. Una vez terminados los invernaderos, les grabaré runas para que sean resistentes y no se rompan fácilmente, a la vez que controlo la temperatura interior. Sé que este nuevo proyecto de construir tantos invernaderos puede parecer extravagante, impulsivo y un derroche. Pero lo he pensado mucho y he llegado a la conclusión de que, una vez que empiecen a funcionar correctamente, podremos obtener un buen beneficio de las plantas que cultivemos y vendamos en ellos. Su tía reflexionó sobre sus palabras y asintió. Entonces, ¿qué tipo de plantas has decidido cultivar en estos invernaderos? Sacó un papel en el que había hecho una lista de las especias, frutas exóticas y café que quería cultivar, y empezó a contárselo a su tía. Tierras de Bolton. Punto de vista de Domeric Bolton. Domeric estaba sentado a caballo, contemplando los caminos que se construían dentro de su dominio. Ver a cientos de personas trabajando juntas para lograr un objetivo común en su nombre, había algo realmente sensacional en eso. A donde quiera que iba, la gente dejaba lo que estaba haciendo y le hacía una reverencia hasta que pasaba. Sí, ser un lord podía ser adictivo. Él mismo podía admitirlo. Quizás esa era la razón principal por la que el viejo Voldemort quería gobernar Gran Bretaña. Para sentirse poderoso y respetado. La carretera de hormigón que conectaría la ciudad con Fuerte Terror estaba casi terminada. Ahora estaban ampliando las carreteras hacia el norte, el sur y el este, hacia las tierras de los Umber, los Manderly y los Stark. Para ser justos, él mismo estaba un poco sorprendido por la rapidez con la que avanzaba el trabajo. Estaba seguro de que no habría ido tan rápido ni siquiera si él mismo hubiera estado al frente del proyecto. Pero claro, supuso que eso es lo que pasa cuando eliges al hombre adecuado para la tarea. Esta tarea en particular de construir las carreteras le había sido encomendada a un esclavo que había liberado de esos. Un esclavo que en su momento había estado bajo contrato con el Banco de Hierro para construir nuevas propiedades inmobiliarias para el banco. Ahora, el hombre trabajaba para él por la gratitud que sentía al haber sido salvado de su condición de esclavo.
Él y sus hombres recorrieron la carretera de hormigón durante media hora antes de girar bruscamente a la derecha y tomar un sendero de tierra que conducía a un pequeño bosque. Tras viajar otra hora a caballo, él y sus hombres llegaron a un gran claro en el bosque que había sido despejado para construir un gran edificio y 3 grandes corrales de entrenamiento con capacidad para miles de personas. Y dentro de esos campos de entrenamiento, podía ver a miles de personas realizando ejercicios en ese mismo instante. ¿Soy solo yo, o su número ha aumentado de nuevo? Preguntó su tía desde atrás en voz baja, y él pudo ver que incluso ella estaba un poco atónita ante los miles de hombres que trabajaban en orden, siguiendo al unísono las órdenes de sus oficiales. Han aumentado. Recluté a 500 hombres más para la infantería. Así que ahora son 3000 infantes, junto con 1000 arqueros y 500 jinetes. Entrenar a tanta gente, alimentarla y alojarla no habría sido barato, se quejó su tía. Y tenía razón. Entrenar un ejército de ese tamaño le costaba unos 4500 dragones de oro al mes. Y eso solo porque la comida, la ropa y las armas provenían de sus propias tierras. De lo contrario, crear un ejército de ese tamaño le habría costado entre 8000 y 12.000 al mes. Después de todo, crear y mantener un ejército profesional en Poniente no era tarea fácil. Especialmente uno tan bien equipado como estos hombres. Mientras permanecían en lo alto de la colina y observaban a los hombres que realizaban los ejercicios militares, su presencia no tardó en ser notada por los comandantes, y el general del ejército se separó de la formación para acercarse a saludarlos. Pequeño lord, dijo el general Bron con una reverencia exagerada desde lo alto de su caballo, antes de dirigirle una reverencia más seria a su tía. Mi señora. ¿Cómo va el entrenamiento de los hombres, general Bron? Le preguntó al hombre al que había reclutado debido a su vasta experiencia como mercenario y a su amplia experiencia en el campo de batalla. Bron no era el único mercenario convertido en soldado que trabajaba bajo su mando. De hecho, las filas de su ejército estaban repletas de mercenarios y otros veteranos de guerra con amplia experiencia en combate. Al fin y al cabo, puede que tenga sus propias ideas sobre cómo crear un ejército, pero no funcionarían sin la opinión de alguien que haya participado en una batalla y sepa cómo funciona todo el asunto de la guerra. No puedo creer que esté diciendo esto. Pero los muchachos están progresando bien. Mejor de lo que esperaba, dijo el general Bron mientras observaba a los soldados marchar juntos en formación antes de volverse hacia él. Para alguien que nunca ha participado en una batalla real, parece que tiene muy buenas ideas sobre cómo formar un ejército. Se encogió de hombros en respuesta a las palabras de Bron. Al fin y al cabo, ¿cómo iba a decirles que había basado su ejército en el modelo del ejército del Imperio Romano de la Tierra? ¿Vienes a disfrutar del paisaje o buscas algo en realidad? Le preguntó el general Bron. Porque si buscas hospitalidad o algo por el estilo, me temo que has venido al hombre equivocado. Su tía se indignó ante las palabras groseras de aquel hombre, pero él sabía que, a pesar de su insolencia, Bron le era sumamente leal. Así era como hablaba aquel hombre. Nada más. Nada más. Después de todo, sería una estupidez mayúscula si se esforzara tanto en formar un ejército pero luego no se asegurara de que el general le fuera leal. Por muy bien que nos hubieras ofrecido pan y té, tienes razón. No estamos aquí para eso, dijo, y espoleó a su caballo hacia la zona de entrenamiento, mientras sus hombres y el general Bron lo seguían. Estoy aquí por algunos de sus hombres. El almirante Murón está teniendo problemas para dar caza a los piratas de los alrededores de Sisteton y, al mismo tiempo, está combatiendo a los balleneros de Ibenese que invaden nuestro territorio, por lo que nos ha pedido ayuda, dijo Domeric. Este también es un buen momento para que nuestras tropas adquieran experiencia en combate real. Tienes razón. La mayoría de los muchachos aquí son unos novatos. Y por mucho que los entrenes aquí, no se convertirán en veteranos sin participar en una guerra. Por mucho que los entrenes, la guerra es algo que simplemente no se puede replicar, dijo el general Bron, mientras Barco asentía con la cabeza desde atrás. Pero antes de eso, dijo Domeric. Tierras de Bolton. Punto de vista de Domeric Bolton, pero antes de eso, dijo Domeric mientras giraba el caballo hacia la pared paralela al campo de entrenamiento. ¿Cómo van los estudios de los hombres? El general Bron hizo una mueca al oír sus propias palabras. No es muy bueno. Diles a los muchachos cómo usar un hacha para cortar un árbol y lo harán. No harán preguntas. Pero diles que se sienten derechos en clase y se pondrán a cotillear como pescaderos. La mitad se quedará dormida mientras la otra mitad no podrá concentrarse. Hizo una mueca al oír esas palabras.
Quizás el curso que había elegido para los hombres era demasiado difícil y el grado de dificultad debía reducirse un poco. Después de todo, tal vez tuviera una visión idealizada del ejército perfecto. Pero sabía que la realidad y la imaginación eran dos cosas distintas. Y por mucho que deseara lo contrario, sabía que la tasa de alfabetización en su territorio ni siquiera llegaba al 1%. Algo que se esforzaba por cambiar. Volveré con los maestres más adelante para revisar el curso para sus hombres. Sigo sin verle el sentido a aprender a leer y escribir, gruñó el general Bron, pero ignoró al hombre para contemplar al ejército que tenía delante. General Bron, dijo, ¿qué opina sobre la creación de un regimiento de arqueros a caballo? El general Bron reflexionó sobre sus palabras durante un rato antes de negar con la cabeza. Difícil. Muy difícil. Caro y requiere mucho tiempo, respondió Bron. Entrenar a un regimiento de caballería ya es una tarea ardua. ¿Sabes cuánto tiempo tarda un hombre en aprender a montar a caballo? Y luego enseñarle a manejar una lanza o una espada al mismo tiempo. Pues bien, es 10 veces más difícil enseñarles a montar a caballo y usar un arco y flechas simultáneamente. No es algo que se pueda hacer sin muchísimo entrenamiento. De hecho, los únicos que lo dominan son los Dothraki. Y eso se debe a que han vivido toda su vida a caballo. Así que, a menos que estés dispuesto a invertir mucho oro y tiempo en esto, ni se te ocurra intentarlo. Ya veo, dijo Domeric, y se puso a reflexionar profundamente sobre la posibilidad de crear un nuevo regimiento de arqueros a caballo dentro de su ejército. Después de todo, sabía que si lograba entrenar un regimiento de arqueros a caballo, estos podrían causar mucho daño en el campo de batalla gracias a su movilidad. De hecho, si se utilizaban correctamente, los arqueros a caballo tenían el potencial de destruir un ejército entero actuando como grupo de apoyo. Sin mencionar que los arqueros a caballo podían usarse como mensajeros, para explorar o para hostigar al enemigo. Sí. Puede que Bron tuviera razón al decir que crear regimientos de arqueros a caballo requeriría tiempo y oro. Y en ese momento no le faltaba de nada. Hay otra cosa que debo informarles sobre el general Bron. Pero primero tenemos que cambiar de lugar. Síganos. Después de eso, Domeric, su tía y sus hombres cabalgaron hasta las colinas solitarias. Tras llegar al lugar y realizar los preparativos, todos los miembros del grupo observaron en silencio, atónitos, cómo el gigante acorazado utilizaba su espada descomunal para cortar árbol tras árbol sin ninguna dificultad. Domeric tragó saliva y se preguntó si no se habría excedido un poco al encantar las espadas y armaduras para los gigantes. Pero entonces se dio cuenta de que aquello era solo un miedo irracional. Los gigantes podían parecer aterradores, y vaya si lo parecían, pero le eran leales. Quizás incluso más leales que los hombres a sus órdenes, considerando que los gigantes lo consideraban su líder después de que derrotara a Mag el Poderoso. Por los dioses antiguos. Murmuró su tía. Cuando me dijiste que ibas a armar a estos gigantes, intentó hablar, pero las palabras no le salían de la boca. Él comprendía su asombro. Al fin y al cabo, la armadura que había diseñado para los gigantes cubría todo su cuerpo de la cabeza a los pies. Incluso los puntos débiles que existían en las armaduras humanas normales estaban ausentes en la armadura integral de los gigantes gracias a medios mágicos. En ese momento, los gigantes eran auténticas fortalezas andantes, con cientos de kilos de armadura sobre sus cuerpos. Una armadura que, en realidad, pesaba 10 veces menos debido a las runas mágicas grabadas en ella. Todo esto significaba que era imposible que un soldado humano pudiera matar a los gigantes. No sin la ayuda de una espada mágica. En realidad, no estaba seguro de si sus encantamientos mágicos resistirían una espada valiria. Pero incluso si no lo hicieran, ¿qué probabilidades había de que los gigantes se enfrentaran a un portador de una espada de acero valirio durante la guerra? Y aun si lo hicieran, ¿qué probabilidades había de que el espadachín se acercara a las máquinas de muerte que eran los gigantes y los matara sin morir él mismo primero? Había oído que trajiste unos gigantes del norte del muro, comentó el general Bron. Pero no me lo creía. Pero de verdad lo hiciste. Maldito loco. Cuida tu lengua, mercenario, le advirtió su tía, y Bron levantó las manos en señal de rendición. Denles un martillo de guerra a estos gigantes y creo que podrán derribar por sí solos los muros más débiles de las fortalezas y castillos de tamaño pequeño a mediano, le dijo Barco desde atrás. Sí. Al ver a estos gigantes, empiezo a preguntarme si los hombres que estoy entrenando serán de alguna utilidad, bromeó el general Bron, aun sabiendo ambos que, a pesar de su grandeza, 30 gigantes jamás podrían reemplazar a la infantería de un ejército.
Después de eso, guardaron silencio por un momento y se limitaron a observar la destrucción que los gigantes completamente acorazados causaban en los árboles antes de que él hablara. Así que, General Bron, quiero que piense en todas las formas en que estos gigantes podrían usarse en un campo de batalla y que escriba un informe detallado al respecto con la ayuda del profesor que le envié. Sí, mi señor, gruñó Bron, pero no dijo nada más mientras se daban la vuelta y regresaban por donde habían venido. Castillo de Dreadfort. Punto de vista de Domeric Bolton. Domeric miró abrir a los ojos y lanzó otra sonda de legilimencia con la eficacia de un martillo, mientras intentaba extraer a la fuerza sus recuerdos más profundos de su mente. Hay que reconocer que Briar se había acostumbrado al dolor que conllevaba su entrenamiento y solo se estremeció un poco, pero no se movió ni cerró los ojos. Hizo una pausa y salió de su mente. Otra vez, dijo, y cuando ella asintió, le lanzó otra dolorosa sonda a la mente. Algo que había comprendido hacía tiempo sobre estas personas era que, a pesar de su capacidad para controlar a los animales y las aves con la mente, no eran magos y no podían realizar la magia como él. Esa fue también la razón por la que ninguno de ellos fue capaz de crear escudos de oclumancia a pesar de lo mucho que practicó su legilimencia con ellos. Pero incluso si no pudieron crear escudos mentales para oponerse a él, las heridas sufridas en su psique les permitieron crecer con el tiempo. Esto, a su vez, les permitió controlar a sus animales y aves sin mucho esfuerzo. Cuando salió de su mente, la encontró jadeando y agarrándose la cabeza con un ligero dolor. El hecho de que mostrara cualquier signo de dolor significaba que debía estar sufriendo muchísimo. Pero si había algo más que habría aprendido sobre estas personas, era que tenían un nivel muy alto de tolerancia al dolor. Él permaneció en silencio y la dejó recuperarse. Una vez que lo hizo, preguntó, ¿otra vez? Ella asintió y, cuando él estaba a punto de enviarle otra poderosa sonda mental, oyeron que llamaban a la puerta. Frunció el ceño. Les dijo a sus subordinados que no lo molestaran hasta que hubieran terminado su trabajo o a menos que tuvieran algo importante que comunicar. Lo que significaba que tenían algo importante que comunicar. Él sabía que sus subordinados distaban mucho de ser incompetentes. Adelante, dijo en voz baja, y unos segundos después, el Raxa abrió la puerta con expresión avergonzada y permitió que Lyra entrara en la habitación. Lyra, dijo, saludando a su amante espía. Mi señor. Hizo una reverencia, dejando ver un generoso escote mientras lo hacía. ¿Qué ocurre, Lyra? Si me estás molestando ahora mismo, es que debe ser algo importante. Déjate llevar, pues. Mi señor, dijo ella de nuevo, pero esta vez con voz algo cautelosa, como si temiera darle la noticia. Pero antes de que Domeric pudiera pedirle que se diera prisa, continuó. El rey organiza otro torneo en Desembarco del Rey. Esperó a que ella continuara, pero como no lo hizo, puso los ojos en blanco y dijo. El rey Roberto organiza estos torneos cada 3 meses aproximadamente. Esa es una de las principales razones por las que el reino está tan endeudado. Pero no has venido a hablarme del torneo. Así que, sea lo que sea, dilo sin rodeos. Te prometo que no me enfadaré contigo. Mi señor, dijo ella, hemos encontrado a un muchacho en una aldea a cierta distancia de Fuerte Terror. Hemos descubierto que el muchacho es el hijo bastardo del difunto Lord Roose Bolton. Sus ojos se aguzaron al oír sus palabras. ¿Estás diciendo que tengo un medio hermano por ahí que no lo sabía hasta ahora? Preguntó, con un dejo de enfado en la voz, aunque se decía a sí mismo que se había prometido no enfadarse con ella. Aún así, consideraba a la familia el concepto más importante, ya que era algo que le habían arrebatado en su vida anterior. La razón por la que mató a Roose Bolton fue que este era un psicópata que torturaba gente con regularidad en sus mazmorras por pura diversión. Además, a pesar de haber adoptado este nuevo cuerpo, nunca lo consideró su padre. Pero la tía Barbara le había demostrado más amor y cariño que su tía Petunia, y se convirtió en una especie de figura materna para él en este mundo. Así que, saber que tenía otro miembro de su familia en este mundo y que ni siquiera lo sabía era perturbador. Disculpe, mi señor. Muy poca gente sabía de la existencia del hijo bastardo del difunto Lord Roose Bolton, pues lo había ocultado a todos, excepto a sus hombres de mayor confianza, dijo. La única razón por la que supimos de la existencia del niño bastardo fue que su madre vino a la puerta de nuestro castillo hace unos días pidiendo una ayuda económica para criarlo. Hace unos días. Y recién ahora me entero, dijo, fijando la mirada en su jefa espía. Un poco molesto porque le había ocultado algo así. Disculpe, mi señor, dijo rápidamente. Quería asegurarme de que la mujer decía la verdad antes de darle la noticia.
Al fin y al cabo, a veces las mujeres del pueblo intentan hacer pasar a sus hijos como bastardos de los señores, aunque no sea cierto. Ya veo, dijo, controlando su ira desmedida. Y si me estás contando todo esto ahora, entonces debes estar seguro de que el chico es mi medio hermano. Lyra asintió y Domeric se levantó de su silla y miró a Briar. Continuaremos esta sesión mañana. Le dijo y luego se giró para mirar a Lyra. ¿Cómo se llama mi hermanastro? Ramsay Snow. Respondió ella. ¿Está él en el castillo ahora mismo? Preguntó. Se hospedan en la taberna Ojo Dormilón, a las afueras de Fuerte Terror, le informó. Muy bien. Llévame con el chico entonces. Habló, y la mujer vaciló un instante antes de hacer una reverencia y conducirlo fuera de la puerta. Barco y Raxa lo siguieron rápidamente como sus protectores jurados. Mientras caminaban por los pasillos de Fuerte Terror, él pudo sentir que Lyra dudaba sobre algo, así que se detuvo y se giró para mirarla de nuevo. ¿Tienes algo más que contarme?, dijo con seguridad en su voz mientras Lyra y los demás se detenían con él. Adelante, cuéntalo. Para su crédito, la mujer solo dudó un momento más antes de continuar. Mi señor, ¿está usted al tanto de los rumores que rodeaban a los Bolton antes, antes de que lo cambiara todo? Frunció el ceño y trató de comprender a qué se refería. De repente, lo entendió y dijo, a que los Bolton siguen desollando hombres en sus mazmorras y vistiendo la piel de sus víctimas. La sola idea de vestir la piel de otra persona le repugnaba, a pesar de las horribles experiencias de su pasado. El hecho de que su padre torturara a la gente en las mazmorras y que los ancestros de los Bolton usaran la piel desollada de sus víctimas como táctica de intimidación no le causó ninguna duda. Sí. Esos mismos. Bueno, quizás te interese saber que hay rumores de que tu hermanastro anda un poco raro en el pueblo donde vive. ¿Fuera? ¿En qué sentido? Preguntó, algo cauteloso con este medio hermano suyo, aunque intentaba no juzgar al chico antes de conocerlo realmente. Dicen que mata animales salvajes por diversión. Y también que usa a los perros que tiene para casar a las mujeres de otros pueblos, dijo con cautela. ¿Solo rumores? Preguntó él, y ella dudó. 3 niñas han desaparecido de los pueblos cercanos en el último año. Habló sin añadir nada más sobre el asunto. Pensó en todo esto con el corazón apesadumbrado antes de volverse hacia sus leales guardaespaldas. Barco. Raxa. Permanecerán detrás de mí durante mi encuentro con este muchacho. Dado que soy el único Bolton auténtico que queda en el mundo, es probable que el muchacho y su madre intenten matarme por algún medio nefasto. Si lo hacen, seguramente me enteraré. Y en ese caso, te haré saber que nos hemos preparado para tal situación, y tú actuarás para someter tanto a la madre como al niño. Barco asintió con su habitual estoicismo, e incluso Raxa mostró, por una vez, una expresión extrañamente madura y asintió con seriedad. Castillo de Dreadforge. Punto de vista de Domeric Bolton. Domeric. Domeric. La voz se acercaba cada vez más hasta que Domeric pudo oír sus pasos. Domeric, he estado buscando por todo el castillo. ¿Estás bien? Lo alzó en brazos como si fuera un niño de 12 años y se giró para examinarlo con atención. ¿No estás herido, verdad? Preguntó preocupada mientras lo revisaba una vez más. Ni siquiera tuvo energía para poner los ojos en blanco, así que simplemente suspiró y dijo, estoy bien, tía. No tienes que preocuparte. Preocupación. ¿Cómo no voy a preocuparme? Casi gritó antes de respirar hondo varias veces y recomponerse visiblemente. ¿Cómo estás? Estoy bien. Las palabras salieron automáticamente de su boca, pero ella no pareció creerle y siguió mirándolo fijamente hasta que él suspiró y asintió. Bueno, no estoy bien, supongo. Después de todo, no todos los días tu propio hermanastro intentaba matarte. Ese chico. Habló ella, y el veneno en su voz era evidente para él. ¿Dónde está ahora? Negó con la cabeza. Estaba demasiado cansado para hacer nada más en ese momento y deseaba que ella simplemente lo dejara en paz. Se ha ido. Respondió. ¿Se fue? ¿Cómo se fue? ¿Se fue? Preguntó. No. Se fue. Lo envié al muro con algunos de mis guardias. Omitió la parte en la que le lanzó una oscura maldición que lo mataría lenta pero inexorablemente en el plazo de 1 año. De esta forma, evitaría ganarse el apodo de asesino de parientes que esta gente ignorante parece tan dispuesta a lanzarse entre sí. Le leyó la mente con atención antes de lanzarle la maldición. Ramsay Snow era un caso perdido. Incluso más psicópata que su padre, Roose Bolton. Así que el mundo sería un lugar mejor sin él, y sus tierras, sin duda, serían más pacíficas sin otro psicópata.
¿Estás seguro de que mandarlo al muro fue la decisión correcta? Preguntó ella, y él finalmente estalló. No me importa si fue lo correcto. Lo hice. Ya está hecho, y no quiero hablar más de esto, le dijo, y se giró para observar los diversos objetos de acero valirio que había en el suelo frente a él, y se sentó a contemplarlos una vez más. La oyó suspirar a sus espaldas mientras se sentaba a su lado antes de abrazarlo con fuerza. Siento haberme preocupado tanto, le susurró. Es que eres lo último que me queda de mi hermana. Sin decirlo explícitamente, como ella misma no tenía hijos, ahora lo consideraba como a su propio hijo. Pero ambos ya lo sabían, aunque no lo reconocieran. Eso es muchísimo acero valirio, comentó tras un largo silencio, cambiando deliberadamente de tema. A él no le importó. Así es, dijo, sintiéndose más cansado emocionalmente que en mucho tiempo. La mayor parte proviene del Tesoro Real y de la Ciudadela. El resto procede de los magistrados de las distintas ciudades de esos. ¿Qué vas a hacer con ellos? Preguntó ella. Forja una nueva espada con ellos, respondió. Aquí hay suficiente acero valirio para crear una espada larga decente. Desde que comencé mi entrenamiento como espadachín mágico, necesito una espada mágica para practicar con eficacia. Hace un tiempo, el tatuaje de Domeric recargó su magia y, como recompensa, obtuvo otro objeto azul de nivel 3. Un libro llamado El Camino del Brujo. Trataba sobre cómo convertirse en un mago/brujo de batalla, desde cero hasta dominarlo. En él se describían diferentes estilos de combate, como el de espadachín mágico, lancero mágico, etc. Incluso incluía los métodos para crear focos de batalla para brujos. Así que quería crear un foco de espada de acero valirio con esos aceros valirios. Sin duda, no podría crear algo tan especial como la espada de Godric Gryffindor, pero sí podría crear una espada que funcionara como un foco con el que pudiera lanzar magia. Su tía soltó una risita ante sus palabras. Otros quieren estas espadas de acero valirio por prestigio, pero tú las quieres para entrenar. Por cierto, ya eres el mejor espadachín que he visto. Aún no puedes vencer a Barco, Raxa, Matarreyes, Montaña y Ser Barristan porque tu cuerpo todavía no tiene la fuerza suficiente. Pero puedo organizar algunos duelos entre tú y escuderos, pajes y herederos talentosos de todo Poniente. ¿Qué te parece? Negó con la cabeza ante sus palabras. Prefiero dedicar mi tiempo al progreso de mi reino y a mejorar la vida de mi gente, en lugar de vagar por Poniente solo para ganar prestigio. Cuando llegue el momento, participaré en un torneo y todo el reino oirá mi nombre. Abrió la boca para hablar, pero tal vez pudo sentir lo agotado emocionalmente que estaba él, ya que simplemente cerró la boca y no dijo nada más. ¿Has pensado en un nombre para la espada valiria? Preguntó. Quizás no lo veas así, pero la espada valiria es un símbolo muy importante para la gente de Poniente. Así que, mejor ponle un nombre antes de que la gente decida ponérselo tú. Lo pensó un rato antes de decir finalmente. Excalibur. Quiero llamar a la espada Excalibur. Al principio, quería llamar a la espada Lirio, un homenaje a su madre, pero lo descartó. Después de todo, su objetivo final era resucitar a sus padres, así que no necesitaba un monumento para ellos. En el futuro, los recuperaría y les daría la vida que merecían. Así pues, decidió llamar a su espada Excalibur. Una espada mágica creada por Merlín para el rey Arturo. Y al igual que el rey Arturo protegió Gran Bretaña con su espada, él también quería proteger sus tierras y a su gente con ella. ¿Excalibur? Preguntó su tía, algo confundida por el nombre que había elegido. Es un nombre extraño para una espada. ¿Qué significa? Tal vez. Representa protección, respondió, sin importarle demasiado la opinión de los demás. Sobre todo porque lo había bautizado como un homenaje a la legendaria espada. Bueno, si así quieres llamarlo. Su tía se encogió de hombros, sin darle importancia tampoco. Permanecieron en la misma posición, con ella abrazándolo con fuerza, hasta que finalmente llegó la hora de la cena. Castillo de Winterfell. Punto de vista de Eddard Stark. Eddard Stark estaba acostado en su cama con su esposa después de cenar cuando el maestre Lewin solicitó una audiencia y le entregó una carta enviada nada menos que por Lord Rickard Karstark. Tras entregarle la carta, el maestre Lewin hizo una reverencia y se marchó, dejándole la carta, que él abrió rápidamente y comenzó a leer. ¿Qué dice la carta, mi amor? Preguntó su esposa Catelyn desde su lado. Abrió la boca para decírselo, pero luego cambió de opinión y le dio la carta para que la leyera. Leyó la carta rápidamente por encima, y una expresión pensativa se dibujó en su rostro al terminar de leerla.
Parece que Lord Rickard Karstark no está contento de que sus súbditos abandonen sus tierras para ir a las tierras de Bolton en busca de mejores oportunidades. Comentó algo obvio. Dudo que algún señor se alegre si sus plebeyos empiezan a abandonar sus tierras para irse a otras, dijo, recordando la carta de quejas similar que recibió de los Ornwood y los Manderly. Pero sea como fuere, no podemos castigar a los plebeyos por querer una vida mejor. Ni podemos impedirles que busquen un futuro más prometedor. ¿Y qué podemos hacer?, preguntó su esposa preocupada. Al fin y al cabo, llevarse a la gente humilde de las tierras de otros señores quizás no se considerara una infracción legal, pero todos estarían de acuerdo en que era moralmente incorrecto, ya que perjudicaba la economía de los otros señores, cuya economía se basaba principalmente en los productos elaborados por su gente humilde. Tal como están las cosas, Lord Bolton no ha infringido ninguna ley del rey, así que no puedo intervenir en este asunto. Tampoco puedo pedirle que deje de pagar también a sus trabajadores, ya que eso podría atraer a otros campesinos de las tierras vecinas, le dijo. Pero veo que no es un asunto que podamos dejar pasar y esperar a que se resuelva solo. Tendré que ir a las tierras de Bolton y ver la situación personalmente para tomar una decisión antes de que mis señores inicien una guerra civil entre ellos. Castillo de Dreadfort. Punto de vista de Domeric Bolton. Domeric estaba sentado en su solarium, observando el tatuaje en su mano. Podía sentir que el símbolo de las reliquias de la muerte estaba a punto de recargar su magia. Esta sería la tercera vez desde que su tatuaje alcanzó el nivel 3. Hasta ahora, se había mostrado muy satisfecho con las recompensas azules de nivel 3. La primera fue un núcleo mágico capaz de generar magia por sí mismo, sin necesidad de una fuente externa. Con este núcleo mágico, podía decir que por fin era verdaderamente libre en este mundo. Ya no tenía que preocuparse por ir a zonas de este mundo donde la magia escaseaba. Su magia podía generarla al ritmo de un mago adulto de su vida pasada, y sentía que crecía y mejoraba con el paso del tiempo. Pero no podía usar el núcleo mágico para reponer la magia de su tatuaje. Así que aún necesitaba permanecer en lugares con alta concentración de magia para reponer la magia del símbolo de las reliquias de la muerte. Bueno, poder recargar la magia del símbolo con su propia recompensa sería como hacer trampa. Así que no había atajos. Necesitaba más árboles corazón para mejorar el símbolo más rápido y aumentar su tasa de recarga mágica. Al menos su núcleo mágico podía reponer su reserva mágica ligada al alma, el zafiro de Merlín. Así que, en realidad, fue una buena recompensa. En cuanto a su segunda recompensa de nivel 3, fue un libro llamado El Camino del Brujo. Con este conocimiento, Domeric podría convertirse en un espadachín mágico y, lo que es más importante, podría crear focos de armas mágicas. Antes de recibir esta recompensa, intentó aprender el estilo de espadachín mágico, pero apenas mejoró. A lo sumo, mejoró su técnica con la espada y la varita. Se dio cuenta de que su principal problema era que no tenía armas que le sirvieran de foco. Sin un arma de foco, lo único que podía hacer era apoyar sus ataques con varita con su espada o su estilo de combate cuerpo a cuerpo con sus hechizos de varita. Era útil, pero no podía considerarse un espadachín mágico solo por eso. Incluso intentó usar armas de acero valirio para lanzar hechizos, pero no lo logró. Es cierto que las armas de acero valirio eran mágicas, pero no servían como focos mágicos. Al menos no para sus conjuros de mago. Quizás en manos de auténticos magos valirios se podían usar para lanzar magia, pero en manos de cualquier otra persona, no eran más que armas mágicas encantadas, muy resistentes y afiladas. Así que, finalmente, obtener una recompensa con el conocimiento de estilos mágicos de combate cuerpo a cuerpo y la creación de armas focales fue una bendición para su entrenamiento en el estilo de espadachín mágico. En ese momento, estaba a punto de recibir otra recompensa azul de nivel 3 gracias a su tatuaje, y tras 2 recompensas útiles, sus expectativas eran altas. No esperaba obtener objetos superpoderosos. Lo único que quería era conseguir cosas útiles. Tras un rato, la magia del símbolo se recargó por completo y, sin más preámbulos, Domeric se sumergió en su tatuaje con toda su conciencia. Al llegar al vacío infinito, revisó primero las recompensas de nivel 1 y 2, pero ninguna le llamó especialmente la atención. Había algunas buenas, pero no las suficientes como para que las eligiera en lugar de la recompensa azul de nivel 3. Si hubiera una recompensa como una receta de tinta mágica que pudiera usar gente sin poderes mágicos, incluso podría elegirla sin consultar la recompensa del árbol de niveles. Pero no había ninguna recompensa de ese tipo, así que podían esperar en el vacío infinito un tiempo.
Hasta que los necesitara, o hasta que no consiguiera una buena recompensa azul de nivel 3. Domeric se concentró en la esfera azul, que flotó hacia él hasta detenerse frente a él. Extendió la mano hacia la esfera y la información sobre la recompensa fluyó hacia su mente. Ya se había hecho una idea de cuál era la recompensa cuando la vio, pero con este conocimiento, estaba seguro de lo que era. Era una maleta mágica. Como la maleta mágica de Newt Scamander. Una maleta mágica capaz de mantener la vida en su interior con un entorno estable. Esto sorprendió a Domeric. Cuando consiguió un libro llamado El Conquistador del Espacio en el pasado, también aprendió a crear este tipo de maletas, pero había un problema. Estas maletas debían crearse con materiales mágicos, no solo con hechizos y encantamientos. Domeric ya estaba buscando los materiales necesarios para fabricar una, pero solo encontró el 10%. Esto se debía a que no abundaban los materiales mágicos ni las criaturas mágicas en este mundo. Por lo tanto, encontrar una maleta mágica fue una grata sorpresa para él. Con esta recompensa, podría acelerar algunos de sus proyectos. Por fin tengo una base móvil que puedo usar como centro de investigación y escondite secreto. También puedo criar a mis dragones allí hasta que crezcan. En el futuro, cuando tenga un dragón adulto, ¿quién podrá hacerme frente? Bueno, primero debo encontrar la manera de incubar huevos de dragón, pero ya sabes lo que dicen. Querer es poder. Y Domeric alcanzó la esfera azul y la agarró con una sonrisa tonta en el rostro. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Camino entre Invernalia y Fuerte Terror. Punto de vista de Eddard Stark. Mientras su comitiva de 50 hombres avanzaba por la poca nieve acumulada en el camino de tierra gracias a la nevada de verano, Eddard Stark se dio cuenta de que hacía mucho tiempo que un Stark no visitaba Fuerte Terror. Al fin y al cabo, los Bolton podían ser sus súbditos, pero nunca fueron verdaderamente leales a los Stark. Solo fueron sumisos hasta que tuvieron la oportunidad de traicionar a los Stark una vez más. O eso creía él. Pero habían pasado 5 años desde la muerte de Roose Bolton y, a pesar de lo incómodo que se sentía con el joven Lord Domeric Bolton, era bien sabido que el muchacho no seguía los pasos de los Bolton. Incluso llegó al extremo de cambiar por completo el emblema de su casa, pasando de un hombre desollado a un árbol arsiano, para demostrar su punto. Y luego estaban los rumores de que la gente común de las tierras de Bolton vivía en condiciones mucho mejores que la gente común de otras tierras. Estas mejores condiciones también propiciaron que la gente común de otras tierras emigrara a las tierras de Bolton, que fue, en primer lugar, la razón por la que él estaba allí. Aún así, por mucho que los Bolton hubieran cambiado, su esposa no había estado contenta con su decisión de ir a encontrarse con el joven Lord Bolton en Fuerte Terror. Y luego se enfureció abiertamente cuando él declaró que también se llevaría consigo a Robb y a Jon. Si este hubiera sido el dominio de cualquier otro señor, no se le habría ocurrido traer consigo a su hijo, sobrino, Jon Snow. Al fin y al cabo, llevar a su bastardo a casa ajena podría considerarse una ofensa. Pero cuando Domeric Bolton llegó a Winterfell el año pasado con el impuesto, seguía siendo buen amigo tanto de Robb como de Jon y los había tratado a ambos por igual, independientemente de su posición social. No solo eso, sino que desde entonces el chico había estado en contacto con Robb y Jon, contándoles sobre los cambios que estaba introduciendo en su dominio o los lugares a los que había viajado, a través de cartas que les traían las lechuzas. Decir que los dos muchachos admiraban al joven señor por los cambios que había introducido en su dominio sería quedarse corto. Por eso se había arriesgado y había traído consigo a sus 2 hijos. Para que, aunque no encontrara una solución a este lío, los lazos entre sus hijos y Domeric se fortalecieran, y el joven señor no pensara en rebelarse en el futuro. Viajaron durante 5 días antes de llegar finalmente a las tierras de Bolton. El cambio fue inmediato e impactante. Lo primero que él y sus hombres notaron fue a la gente que trabajaba en los nuevos canales agrícolas que se estaban construyendo en los terrenos que rodeaban los pueblos. Lo segundo que notaron fueron los búfalos trabajando en los campos. Incluso en sus propias tierras, una sola aldea apenas tenía 1 o 2 búfalos, o ninguno en la mayoría de los casos. Pero aquí, la primera aldea por la que pasaron tenía fácilmente docenas de búfalos trabajando en los campos. La tercera cosa que observaron fueron los arados de acero y demás maquinaria de acero que utilizaban los agricultores para trabajar sus campos. El acero era, al fin y al cabo, un bien muy caro y escaso. Por eso, ver a simples campesinos con tanto acero y usándolo para la agricultura le dolía en el corazón. Después de todo, desde niño había aprendido que el acero era un bien valioso y que debía usarse con prudencia.
Si hubiera sido cualquier otro señor quien hubiera proporcionado tan buen acero a su gente, lo habría tomado por tonto. Pero claro, Lord Domeric Bolton había multiplicado por 10 la producción de alimentos en sus tierras y era el principal proveedor de las demás casas del norte, razón por la cual ya no tenían que comprar los caros alimentos del dominio y las tierras de los ríos. Así que sabía que Lord Bolton no era tonto y no tenía motivos para quejarse. La cuarta cosa que notaron rápidamente fueron los jinetes que recorrían los caminos a intervalos regulares. Al preguntar, descubrió que se trataba de un nuevo regimiento del ejército llamado Fuerza Policial, que Lord Bolton había contratado para proteger sus tierras y a la gente común de los bandidos. Comprensible. Teniendo en cuenta lo caro que era el acero, no dudaba de que los demás señores menores ya hubieran intentado robárselo al pueblo en varias ocasiones. Esa era la principal razón por la que había permitido a Lord Bolton crear el ejército de 1000 hombres en sus tierras. Fue gratificante comprobar que los hombres que Lord Bolton había reclutado estaban siendo utilizados con tanta eficacia. Lo quinto que notaron fueron los grandes almacenes construidos en los pueblos para guardar el excedente de grano cosechado en sus campos. El policía que los acompañaba como escolta les contó que Lord Bolton había sido quien invirtió en los almacenes para que la cosecha no se pudriera al quedar expuesta a la intemperie. El hecho de que Lord Bolton tuviera la riqueza suficiente para construir numerosos edificios en todos sus pueblos le resultó chocante. Hasta entonces, sabía de la gran fortuna que Lord Bolton había acumulado gracias a las minas de plata, cobre y hierro, así como a su producción de vidrio, la publicación de libros y su negocio de helados. Pero saber de la riqueza de alguien y ver cómo se utilizaba eran cosas distintas. Finalmente comprendió la verdadera fortuna de Lord Bolton. Pudo distinguir entre simplemente saber y comprender de verdad. La sexta cosa que notaron fue que los niños de las aldeas estaban sentados bajo un gran árbol con pizarras negras y estudiando con otro hombre al que, según informó el policía, llamaban maestro. En una de las cartas que Lord Bolton envió a Rob, Lord Domeric Bolton proclamó que estaba haciendo todo lo posible por educar a su gente humilde y aumentar la tasa de alfabetización en su dominio. En aquel momento, ni siquiera conocía el significado de la tasa de alfabetización. Y, después de averiguarlo, no comprendió realmente la razón por la que Lord Bolton intentaba aumentar la tasa de alfabetización de su pueblo. Todavía no sabía qué podría lograr al intentar enseñar a la gente humilde. Pero al leer en una carta que Lord Bolton intentaba aumentar la alfabetización de su pueblo, y luego verlo suceder en la vida real, cuando los maestros enviados por Lord Bolton se sentaban a educar a los niños de las aldeas, la diferencia entre saber y comprender era realmente enorme. Tierras de Bolton. Punto de vista de Eddard Stark. Eddard Stark y sus hombres continuaron su viaje a caballo un día más, y pudieron comprobar la verdadera magnitud de las riquezas de las tierras de Bolton, que reflejaban el buen nivel de vida de la gente común que habitaba sus tierras. Hasta el momento, Eddard Stark no había visto a un solo niño viviendo en el frío y durmiendo con el estómago vacío. No es de extrañar que la gente humilde de otras tierras estuviera llegando en masa a las tierras de Bolton, con la esperanza de un futuro mejor. Y fue al tercer día en las tierras de Bolton cuando finalmente se toparon con una escena que Eddard llevaba tiempo queriendo ver. Justo delante de él, cientos, si no miles, de hombres y mujeres trabajaban juntos para construir la carretera en la que, según había oído, Lord Bolton había invertido tanto oro. Y la verdad es que fue todo un espectáculo. El camino era lo suficientemente ancho como para que 4 carruajes circularan uno al lado del otro, con espacio suficiente para que otro carruaje pasara sin mayores problemas. Estos caminos eran diferentes a cualquier camino de tierra que hubiera visto antes. Había oído hablar de caminos como estos construidos en el pasado por el Imperio Valirio con grandes rocas. Pero ahora que la obra avanzaba ante sus ojos, pudo ver claramente que el camino no estaba hecho de grandes rocas, como ocurría con los caminos valirios, sino de un material negro fundido que se solidificaba una vez que se enfriaba, a medida que la gente pasaba enormes rodillos de piedra sobre el material negro fundido para alisarlo. Ni siquiera tuvo que estirar el cuello para ver la procesión de personas que traían materia prima desde Fuerte Terror en carros tirados por caballos robustos para construir esos caminos. Y esta era solo una de las carreteras que estaba construyendo Lord Bolton. Según le contó el policía, la gente que trabajaba para Lord Bolton también estaba construyendo otras 3 carreteras al este, al norte y al sur. Y tras ver el trabajo que realizaban esos humildes campesinos, se dio cuenta de su error. No podía ni imaginar la riqueza de Lord Bolton, pues estaba seguro de que construir una sola carretera de ese tipo haría que los Stark perdieran todos sus ingresos fiscales. Ni hablar de 4,
Según le contó el policía, tras la construcción de las 4 carreteras principales, Lord Bolton planeaba construir una vasta red de caminos dentro de su dominio que conectarían con todas las fortalezas y propiedades principales de su territorio y harían que viajar de un lugar a otro fuera mucho más rápido. Así pues, mientras yacía en su habitación dentro de una posada recién construida, patrocinada una vez más por Lord Bolton, y pensaba en el futuro, se preguntaba qué otras sorpresas les depararían a él y a sus hijos cuando finalmente llegaran a Fuerte Terror. Piedra Dragón. Punto de vista de Domeric Bolton, ¿cómo van los preparativos, Lyra? Preguntó Domeric mientras miraba a Lyra, su espía, desde su espejo mágico. Todo va según lo previsto, mi señor. Pero, ¿está seguro de que usaremos búhos para esto? Me temo que algunas personas intentarán robarlos. No se preocupen. Ya tomé algunas precauciones. Además, al principio no usaremos lechuzas. Esperen 3 meses después del primer lanzamiento. Entonces sí usaremos lechuzas, una opción de entrega de lujo para los periódicos, hasta que todos se acostumbren a verlas volar. Empezaremos por nuestra ciudad y el puerto. Las librerías serán el principal punto de distribución y venta de periódicos. 6 meses después, comenzaremos a venderlos en nuestras otras librerías del sur y esos. Este era el último proyecto de Domeric, los periódicos. Sabía que en sus tierras muy poca gente común sabía leer, pero al menos los habitantes del castillo, los comerciantes, la mayoría de sus soldados y algunos campesinos aún lo hacían. Y eso le bastó para emprender un proyecto periodístico. Su principal objetivo con este proyecto no era crear un negocio que le reportara más dinero. Quería controlar el flujo de información, primero en sus tierras y luego en el sur y esos. Ya tenía librerías en todas las ciudades y pueblos importantes de Poniente y esos, y estas librerías también servían como cuartel general de sus espías. Con la ayuda de espejos mágicos, podía enviar información de una librería a otra al instante y publicarla en el periódico de la mañana siguiente, como él quisiera. Por supuesto, el periódico de cada ciudad y pueblo sería ligeramente diferente. Parecerían impresos en las librerías de estos asentamientos, pero en realidad se imprimirían en su taller de imprenta en Dreadfort y se enviarían a otras librerías mediante vagones de transporte. Estas cabinas eran como cabañas evanescentes de su vida pasada, pero las cabinas de transporte solo podían transportar seres inanimados. Las creó hace poco tiempo con el conocimiento que obtuvo del libro titulado El Conquistador del Espacio. También había querido iniciar su negocio de mensajeros con lechuzas desde hacía tiempo, pero no había tenido la oportunidad adecuada. Sin embargo, con este proyecto periodístico, encontró la perfecta. Estaba seguro de que, en pocos años, toda la nobleza de Poniente y esos usaría lechuzas en lugar de cuervos. Y estas lechuzas llevarían los periódicos de Domeric a castillos y fortalezas cada mañana. Y entonces podría controlar por completo la información de esos reinos. Lo arreglaré todo como usted desee, mi señor, dijo Lyra. Bien. Entonces continuaré mi búsqueda. Como siempre, contáctame si sucede algo importante. Sí, mi señor. Lo haré. Adiós. Apaguen el espejo, dijo Domeric, y el rostro de Lyra desapareció del espejo. Guardó el espejo en su bolsa sin fondo y continuó su búsqueda de huevos de dragón. Quería tener un dragón de verdad, pero para eso primero tenía que encontrar huevos de dragón y luego la manera de incubarlos. Pero estaba seguro de que lo conseguiría tarde o temprano. Algún día, sin duda, cabalgaría sobre un dragón en el cielo. Tierras de Bolton. Punto de vista de Eddard Stark. Al día siguiente, Eddard Stark y sus hombres continuaron su viaje hacia Fuerte Terror, y quedó estupefacto por lo bien que se transitaba por aquel camino. Los carros y los carruajes de caballos, en particular, tenían mucha más facilidad para circular por estas carreteras de hormigón que por los caminos de tierra. Tras recorrer el camino recto, solo les llevó 2 días más de viaje llegar finalmente a Fuerte Terror. Y todos y cada uno de los miembros de su grupo quedaron asombrados por el hecho de que todo el castillo estuviera rodeado por una bóveda de árboles arsianos, lo que le confería un aire etéreo. Mientras contemplaba los árboles de hojas rojas, empezó a preguntarse si los rumores sobre la bendición de los dioses antiguos a Lord Domeric Bolton eran algo más que simples rumores. Después de todo, los árboles arsianos eran de los más raros de todo el norte. Sin olvidar que cada arsiano tarda décadas, si no siglos, en alcanzar la madurez y puede vivir miles de años. Además, estaba el hecho de que la madera del árbol Weirwood era quizás la madera más codiciada de Poniente, si no del mundo entero. Con tan solo vender la madera de algunos de los árboles que rodean Fuerte Terror, Lord Domeric Bolton podría obtener la riqueza suficiente para construir otro castillo de Fuerte Terror junto al original.
Por supuesto, debido a que los árboles corazón estaban formados por árboles arsianos, estos árboles eran considerados sagrados en el norte y a nadie se le ocurriría cortarlos para conseguir más dragones dorados. Tras contemplar con asombro, durante un largo y embarazoso momento, los árboles arsianos que rodeaban Fuerte Terror, salió de su estado de shock y se fijó en las tierras que rodeaban Fuerte Terror. Las lecciones de historia sobre Dreadfort le contaron que era un castillo grande y lúgubre. Difícil de asediar debido a sus altas murallas y rodeado de tierras áridas durante un par de millas, sin ningún pueblo ni asentamiento a la vista. Bueno, parece que los libros de historia estaban desactualizados o que Lord Bolton había obrado un milagro una vez más. En lugar de tierras vacías y áridas, Dreadfort estaba rodeado por un pequeño pueblo bullicioso que seguía creciendo, a juzgar por la gran cantidad de trabajadores y la carretera ya construida. Padre. Escuchó a Rob llamarlo y, al mirar a su hijo, vio que el niño miraba fijamente algo a lo lejos. Mira, dijo su hijo. Así lo hizo, y vio el comienzo del muro que algún día rodearía y protegería la ciudad que crecía a las afueras de Fuerte Terror. Pero eso no fue lo que le llamó la atención al verlo, ni lo que hizo que casi se le cayera la mandíbula al suelo. No, lo que le había llamado la atención era la docena de gigantes y los 4 mamuts que arrastraban grandes pesos y ayudaban a los constructores a levantar el muro. Gigantes. Algo que él había creído que pertenecía al mundo de los mitos y las leyendas. Hasta que Lord Domeric Bolton reunió a 1000 hombres y se convirtió en el primer señor en ir al norte del muro en siglos. Y regresó con una tribu de gigantes y una manada de mamuts. Bueno, él sabía que el joven Lord Bolton traía consigo gigantes, mamuts y wargos del norte del muro. Pero saber algo y verlo con sus propios ojos era algo muy distinto. Sigamos adelante, les dijo a sus hombres, y finalmente entraron en la creciente ciudad que albergaba las fábricas que producían armas de acero, vidrio, libros y otros productos fabricados por aquel favorecido por los dioses antiguos. Entonces oyó el sonido de una campana que venía de lejos. Al volverse hacia donde provenía el sonido, vio una imponente torre de piedra. Ya la había visto antes, cuando estaban más lejos del pueblo, pero pensó que era solo una torre de vigilancia de madera. Pero al ver la torre más de cerca, se dio cuenta de que no se trataba de una simple torre de vigilancia. Se parecía al reloj de torre que Lord Bolton le había regalado tiempo atrás, y el sonido de las campanadas también era similar. Entonces Eddard Stark se percató de su error. Esta torre no se parecía al reloj de torre de su castillo, pero el reloj de su torre sí se parecía a esta otra torre. De alguna manera, Lord Bolton había logrado construir un gigantesco edificio con un reloj en su ciudad. ¿Pero por qué? ¿Y cuánta riqueza poseían los Bolton? Entonces, reflexionó un momento, sacó su reloj de bolsillo, otro regalo de Lord Bolton, y lo miró. Eran las 3 de la tarde. Justo como había oído sonar la campana. Comprendió entonces que, gracias a esa torre, todos en el pueblo podían saber la hora sin siquiera mirarla. Dueños de tiendas, comerciantes, gente común, soldados, trabajadores, todos con esta torre, este lugar sería la ciudad más organizada y eficiente del futuro. ¿Pero por qué no he oído nada sobre este edificio hasta ahora? ¿Acaso mis hombres no lo consideraron lo suficientemente importante como para informarme? Este viaje fue una experiencia realmente reveladora para Eddard Stark. A medida que se acercaban a Fuerte Terror y a la frondosa arbolera que rodeaba el castillo, finalmente vio algo que, una vez más, lo dejó profundamente conmocionado. Porque los árboles que él creía simples arsianos tenían rostros tallados en sus troncos, convirtiéndolos en los árboles del corazón que le habían enseñado a venerar desde la infancia. Pero no ha aparecido ningún nuevo árbol corazón desde que los primeros hombres expulsaron a los hijos del bosque del norte. ¿Significa eso que Lord Bolton talló los rostros él mismo? No, hacer tal cosa sería una blasfemia. Pero ¿y si realmente había sido bendecido por los dioses antiguos? Punto de vista de Eddard Stark. Los pensamientos internos de Eddard Stark continuaron enfrascados en una lucha constante hasta que finalmente vio algo que detuvo de inmediato el torbellino de su mente. Porque en ese momento un niño estaba cantando una melodiosa canción y tallando una cara en uno de los árboles arsianos. No, una mirada más atenta le indicó que no se trataba de un niño. El ser que cantaba y tallaba un rostro en el árbol arsiano era, de hecho, cuando finalmente se dio cuenta de que estaba viendo de nuevo a un ser de las leyendas nórdicas, su mente se detuvo una vez más. Hijos del bosque. El jefe de la policía, que se reunió con ellos el día anterior, les informó con voz llena de reverencia. Lord Bolton los trajo consigo al sur cuando regresó de la expedición más allá del muro.
Los ha puesto bajo su protección y cualquiera que siquiera piense en hacerles daño sufrirá los castigos más severos. Él asintió en respuesta y, una vez más, recogió su mandíbula del suelo. Desde que entró en las tierras de Bolton, se había llevado demasiadas sorpresas. Estas habían dejado de parecerse a un reino del norte y habían empezado a parecerse a algo completamente nuevo y extraño. Cuando estaba a punto de continuar, la reja levadiza de Fuerte Terror se bajó. Ni siquiera sabía que había un foso alrededor de Fuerte Terror, y un grupo de jinetes salió del interior del castillo. El grupo estaba liderado por una mujer a la que reconoció al instante como Lady Barbrey Dustin. Detrás de ella iban dos guardaespaldas, uno de ellos tan grande como la montaña. La otra mujer era mucho más baja, pero montaba un lobo huargo del tamaño de un caballo. Tras ellos venían decenas de jinetes armados hasta los dientes, en lo que él solo podía suponer que era una ostentosa demostración de poder. Y si lo que intentaban era intimidarlo con su descarada demostración de poder, le daba un poco de vergüenza admitir que lo habían conseguido. Los jinetes que seguían a la mujer estaban armados con armaduras mucho mejores que las que poseía cualquiera de sus propios hombres, por no mencionar que también parecían mucho mejor entrenados y disciplinados. De hecho, sus guardias de confianza y leales parecían simples plebeyos jugando a ser caballeros en comparación con ellos. Pero nada de esto era lo que más le preocupaba. Lo que más le preocupaba era que el propio Lord Domeric Bolton no hubiera salido a recibirlo. Esto fue o bien un insulto flagrante hacia él, o bien Lord Domeric Bolton no se encontraba presente en Dreadfort en ese momento. Tenía la ferviente esperanza de que fuera lo segundo. Tras contemplar la riqueza y la prosperidad, junto con la presencia de gigantes y de los hijos del bosque en las tierras de Bolton, no tenía ningún deseo de entrar en conflicto con Lord Bolton. Porque, llegado ese punto, estaba seguro de que si los Bolton y sus aliados decidían rebelarse contra el norte, los Stark aún podrían prevalecer, pero a un precio muy alto. Lord Stark, dijo Lady Barbrey en cuanto el grupo llegó frente a él, e incluso desde esa distancia, pudo ver la repulsión y el odio en los ojos de Lady Barbrey cuando lo miró a él y a sus hombres. Sentía cierto alivio al saber que su odio no se extendía a sus hijos. Lady Barbrey. Él asintió. «Estás muy lejos de casa», dijo ella, y los hombres que lo seguían se enfurecieron ante la falta de decoro. Cualquier otro señor del norte se habría inclinado ante él y le habría ofrecido su hospitalidad. Pero teniendo en cuenta la historia que había entre ellos podía entenderlo. El dicho «no hay furia comparable a la de una mujer despechada» se cumplió a la perfección en el caso de Lady Barbrey. Pero no solo la habían despechado cuando su hermano mayor le arrebató la virginidad, sino que además él rompió su promesa al comprometerse con otra mujer. Cuando murió su hermano mayor, se llevó a su marido a la guerra y ni siquiera regresó con sus cenizas. Sí. Lady Barbrey tenía muy buenas razones para odiar a los Stark. Y, tal como estaban las cosas, él no podía hacer más que cargar con su odio él solo. En efecto, respondió con un tranquilo asentimiento. He recibido muchas quejas de sus vecinos lores y he venido a mediar en su nombre. Dicho esto, no veo a Lord Bolton por aquí. Lord Bolton fue a Braavos por asuntos de negocios hace 2 meses. Su visita inesperada nos pilló desprevenidos, dijo con cierta reticencia. Pensó en qué decir a continuación, pero nunca había sido muy hábil en lo que respecta a la diplomacia y, por una vez, se encontró sin palabras. ¿Cómo debería reaccionar un guardián cuando sus propios señores le prohíben la entrada a sus castillos? Especialmente cuando el señor que lo hace es uno de sus vasallos más poderosos y ricos. Si su hermano Brandon hubiera estado aquí, sin duda habría sabido lo que había que hacer. Nunca estuvo destinado a ser un señor. Pero ahora que estaba aquí, tenía que hacer lo que correspondía. Excepto que no sabía qué debía hacer ahora. Así que guardó silencio. Y se quedó mirando. Lady Barbrey le devolvió la mirada con ojos fríos y ambos mantuvieron la mirada fija durante un largo instante antes de que ella finalmente gruñera y apartara la mirada para hacerle una breve reverencia. La hospitalidad de Fuerte Terror es suya, Lord Stark. Dijo apretando los dientes. Castillo de Dreadfort. Punto de vista de Eddard Stark. Eddard Stark estaba sentado en una habitación de invitados con vistas al asentamiento que crecía a las afueras de Fuerte Terror, y contemplaba el horizonte mientras bebía vino de una copa. Por lo general, no era de los que se dejaban llevar por sus vicios, pero el vino lo había elaborado nada menos que Lord Bolton. Era un vino hecho de arroz fermentado. Todavía no sabía qué pensar al respecto. Era una bebida decente, admitía. Y barata.
Era tan barata que incluso la gente humilde podía permitírsela sin mucha dificultad. No se comparaba con el Arbor Gold ni con el Dornish Red, y dudaba que estuviera pensado para igualar esas bebidas, pero le sirvió para mantenerse caliente. Lo había visto venderse en las tabernas propiedad de Lord Bolton. Junto con el vino de arroz, también se vende otra bebida nueva llamada whisky, que consiste en centeno, trigo y cebada fermentados. ¿Qué tal la bebida, mi señor? Preguntó Sally Geastro, el director ejecutivo de las diversas empresas propiedad de Lord Bolton, en voz baja desde la silla a su lado. Todavía no tenía ni idea de lo que significaba la palabra director ejecutivo. Es más que suficiente por la pequeña cantidad de cobre que se pagó por él, respondió diplomáticamente. Ja. ¿Y no era eso una broma? Él, Eddard Stark, estaba siendo diplomático. Bueno, que no se diga que no lo intentó. Una respuesta acertada, dijo Sally con una leve sonrisa. No dudo que al oír el término vino haya empezado a compararlo con la cosecha de los Redwine. Pero, en realidad, esta cosecha en particular y este whisky son mucho más fáciles de elaborar. De hecho, son tan fáciles que Lord Bolton podría abrir una pequeña destilería en cualquier pueblo de sus tierras y, tras unas pocas instrucciones, podrían proporcionarle un suministro constante de vino y whisky. Ya veo. No entendía. No tenía ni idea de por qué ella le ofrecía esos vinos ni por qué le decía lo fáciles que eran de elaborar. Si esto lo hubiera hecho la señora de algún asilo de pobres, él habría pensado que estaban tratando de pedirle que invirtiera en su pequeño negocio. Pero para entonces, ya había visto suficientes muestras de riqueza como para saber que los Bolton estaban muy por delante de los Stark en términos económicos. ¿De verdad? Preguntó la mujer, alzando una ceja y mirándola con desafío. ¿Comprende usted realmente la importancia de que haya una destilería de vino en cada pueblo de Bolton Lands? No. No lo creo, dijo, retomando su habitual frialdad. Menuda diplomacia. La mujer volvió a sonreír. Pero no era una sonrisa condescendiente, aunque a él le irritaba muchísimo. La presencia de una destilería de vino en cada pueblo significará que sus habitantes tendrán otra fuente de ingresos además de la agricultura, le dijo. Otro medio para ganar oro y enriquecerse. Después de haber pagado el préstamo de la destilería, claro está. ¿Lord Bolton quiere que su gente común se enriquezca? Preguntó con cierta confusión. Después de todo, en todos sus años en el norte, nunca había oído hablar de ningún señor que intentara activamente aumentar la riqueza de su gente humilde. De hecho, muchos considerarían una tontería otorgar más poder a la gente común y harían todo lo posible para asegurarse de que la gente común no ascendiera socialmente. Prefiere llamarlos campesinos, respondió la mujer con una sonrisa dulce y cálida. O su gente. Pero sí, quiere que su gente prospere. De hecho, quiere que todos a su alrededor prosperen. Sin embargo, les quita la gente común a sus señores vecinos, respondió, siendo una vez más francamente honesto. Dígame, Lady Sally, ¿cómo enriquece eso a alguien más que a él? Sally simplemente arqueó una elegante ceja ante su tajante acusación. Dígame, Lord Stark. Cuando oye que Lord Bolton roba gente humilde de las tierras de los señores vecinos, ¿qué cree que ocurre entre bastidores? ¿Cree que Lord Bolton envía a sus hombres a secuestrar a la gente humilde de otras tierras en la oscuridad de la noche? ¿O acaso toma a sus familias como rehenes y los amenaza para que vayan a sus tierras? ¿O acaso envía a sus hombres de pueblo en pueblo sobornándolos para prometerles un futuro mejor? Por favor, dígame, Lord Stark. ¿Los señores que le enviaron esas cartas de queja, le explicaron alguna vez por qué su gente abandonó sus tierras, sus hogares, y viajó hasta las tierras de los Bolton? Permaneció en silencio durante un largo rato, dando un sorbo al vaso para disimular la incertidumbre que sentía ante todo este lío. No. Respondió al final. Sinceridad sin rodeos. Así de claro. Porque Lord Bolton no hace ninguna de esas cosas, respondió Sally. No tiene ningún motivo para ello. De hecho, me atrevería a decir que Lord Bolton no tiene nada que ver con la gente que viene de otras tierras. No. Lo único que ha hecho es mejorar enormemente la vida de la gente de las tierras de Bolton en comparación con la de la gente común en cualquier otro lugar del norte. Punto de vista de Eddard Stark, eso no cambia el hecho de que él sí acepta a esas personas en sus tierras, señaló Eddard Stark. Mejor que prohibirles el acceso a sus tierras y decirles que regresen de donde vinieron, dijo encogiéndose de hombros. Dígame, Lord Stark, ¿sabe cuánto gana un campesino común en el norte? Frunció el ceño ante esas palabras y luego adivinó. De 1 a 2 dragones dorados. Es cierto, asintió.
Encuestas recientes indican que un agricultor del norte gana, en promedio, unos 1,32 dragones de oro al año. Esas mismas encuestas revelan que, tras pagar los impuestos para cubrir las necesidades básicas y adquirir nuevos equipos, al agricultor le quedan menos de 20 ciervos de plata. No veo qué tiene que ver esto con nada, dijo, sin comprender del todo por qué la mujer estaba soltando toda esa información. Sin embargo, el hecho de que Lord Bolton hubiera realizado encuestas como estas demostraba una vez más el poder que ostentaba. ¿Sabes cuánto gana un pequeño agricultor promedio en Bolton Lands al año? Preguntó. Este año, la encuesta reveló que un agricultor promedio en las tierras de Bolton gana alrededor de 15 dragones de oro al año. Hizo una rápida toma y luego comenzó a toser por el vino que se le había ido por la garganta. La mujer le dedicó una sonrisa divertida y le ofreció un pañuelo. Mientras él se limpiaba la boca, reflexionó sobre el significado de aquellas palabras. Sabía que la gente de Bolton Lands gozaba de mucha más riqueza que los demás, pero vaya. No tenía ni idea de que la desigualdad fuera tan grande. Por supuesto, continuó. Después de pagar los impuestos, los préstamos para la maquinaria de acero, el préstamo para los búfalos, el préstamo para el canal y el pago de impuestos para la policía que custodia sus tierras, a la gente le quedan poco más de 4 dragones de oro. Pero considerando que un dragón de oro equivale a 210 ciervos de plata, un granjero promedio en Bolton Lands aún gana aproximadamente 45 veces más que un granjero promedio en cualquier otro lugar del norte. Ya veo. Dijo, tratando de recuperar la compostura mientras intentaba, sin éxito, comprender el alcance total de lo que le habían dicho. Pero aunque no comprendiera todos los detalles, sí entendió el punto que Lady Seymour intentaba transmitir. La gente común no viaja a las tierras de Bolton porque Lord Bolton los haya obligado a venir a sus tierras, sino porque ven un futuro mejor para ellos y sus hijos en ellas. Eso está muy bien, pero eso no cambia el hecho de que los señores de las tierras vecinas están furiosos por haber perdido a su gente, su única fuente de ingresos, a manos de los Bolton. Eso tampoco cambia el hecho de que, si esto continúa, tendremos una guerra civil a las puertas. Algo que estoy tratando de evitar. Conozco a Lord Stark, dijo con una sonrisa. Precisamente por eso, Lady Barbrey y yo hemos decidido organizar un torneo y hemos convocado a todos los lores de nuestro reino para que participen. Así, todos los lores estarán presentes y usted y Lord Bolton podrán negociar las condiciones con ellos sin provocar una guerra civil. Un torneo. Pero, ¿acaso tu señor no está todavía de regreso de Braavos? Preguntó. ¿Cómo puedes gastar tanto oro en algo sin su permiso? Ante eso, la mujer simplemente le dedicó una sonrisa pícara que le indicaba que ella sabía algo que él ignoraba, y que le resultaba muy divertido. Quizás Lord Bolton le había otorgado más control sobre sus finanzas del que creía. De ser así, Lady Seymour ostentaba mucho más poder y riqueza que casi cualquier otro lord del norte. Una perspectiva aterradora en sí misma. Hasta el momento, había pensado que estaba hablando con un representante de Lord Bolton, ya que Lady Barbrey en persona no había acudido a recibirlo. Menos mal que él fue respetuoso y cortés con ella. Puede que la mujer no tuviera poder en el sentido tradicional de tierras y personas, pero alguien que podía organizar un torneo que costaba decenas de miles de dragones de oro con tanta facilidad, sin duda era alguien a quien temer y tratar con cautela. Lord Bolton llegará al castillo en una semana, respondió ella, sin contestar a su pregunta mientras se levantaba de su silla y hacía una reverencia. Con su permiso, Lord Stark. Él asintió con la cabeza y ella le devolvió el gesto antes de salir de la habitación. Una vez que Lady Seymour salió de la habitación, él dio otro sorbo al vaso y dejó escapar un suspiro que ni siquiera sabía que había estado conteniendo. Luego se levantó de su silla y miró el patio a través de las ventanas de cristal. Abajo, en el patio, pudo ver a Rob y a John jugando al escondite con los otros niños de su edad, y griega. ¿Eran esos cachorros de lobo huargo? Miró a su alrededor y vio a Briar, la mujer cambiapieles que Lord Bolton había traído de su expedición al norte del muro. Estaba sentada junto a su lobo huargo, una criatura inteligente que observaba atentamente a sus 6 cachorros, que jugaban al escondite con los otros niños. Observó a los guardias que estaban en lo alto de las murallas y pudo ver que ni siquiera le prestaban atención. Bueno, si jugar con cachorros de lobo huargo era algo común en Fuerte Terror, entonces supuso que no tenía nada que temer. También pudo observar que los cachorros de lobo huargo se habían encariñado con Rob y John, a juzgar por la forma en que los rodeaban.
Y al contemplar la sonrisa despreocupada en el rostro de John mientras jugaba con los lobos huargos y los otros niños, se dio cuenta de que, a pesar de todos los problemas que le causaban esas tierras, las tierras Bolton no eran tan mal lugar después de todo. Piedra Dragón. Punto de vista de Domeric. La repentina llegada de Lord Stark a Fuerte Terror obligó a Domeric a cambiar sus planes. A diferencia de lo que les habían dicho a los miembros de su pequeño consejo, en realidad no había ido a Braavos para hacer ningún trato, sino que había ido a Rocadragón en busca de huevos de dragón que pudieran sobrevivir en alguna bóveda subterránea oculta o en la grieta del volcán donde antaño vivían los dragones. La búsqueda había sido larga y le había ocupado durante muchos días, provocándole un considerable agotamiento mágico, antes de que finalmente diera con una cueva escondida a cierta distancia del castillo de Rocadragón, que lo condujo a una bóveda subterránea que contenía cientos de miles de dragones de oro, libros, tesoros y 3 huevos de dragón. No le importaban tanto las monedas de oro como los huevos de dragón, aunque aún así recogió todo lo que había en la cueva y lo metió en su maleta mágica. Sumando los huevos de dragón que había robado previamente a los ricos magistrados de las diversas ciudades de esos, ahora tenía en su poder un total de 7 grandes huevos de dragón. 7 huevos de dragón que, según su sentido mágico, no estaban tan muertos como la gente creía debido a su naturaleza petrificada. Solo necesitaba encontrar el ritual adecuado para realizar y entonces bueno tendría dragones. Pero por ahora, necesitaba regresar a Fuerte Terror y ocuparse de Lord Stark, así como de los señores de sus tierras vecinas que se habían estado quejando de haber perdido a su precioso pueblo llano a manos de él. Pues bien, a pesar de la aversión que sentía por aquel hombre, su tía le había dicho que su situación era realmente delicada, y que sin la presencia tranquilizadora de Lord Stark, era probable que estallara una guerra civil si la gente común seguía acudiendo en masa a sus tierras. Por eso, había convocado una reunión con su pequeño consejo a través de un espejo mágico, y habían decidido celebrar un torneo para convocar a todos los señores del norte. De esta forma, no tendría que ir de castillo en castillo para negociar con sus vecinos y apaciguar los ánimos, sino que podría resolver todos los problemas a la vez, sin perder más tiempo del estrictamente necesario. Dicho esto, cogió su maleta, y su maleta desapareció, se convirtió en otro tatuaje en su cuerpo y se desvaneció lentamente después de eso. Hasta ahora, cada objeto mágico que obtenía del símbolo de la reliquia de la muerte era un objeto ligado a su alma. Y al igual que sus otros objetos ligados a su alma, su maleta mágica también podía convertirse en un tatuaje en su cuerpo. Le resultaba muy práctico llevar sus objetos mágicos a donde quiera que fuera sin llamar la atención. La estructura interna de su maleta mágica no era del tipo de mundo pequeño que él deseaba. Pero sabía que si se trataba de una maleta mágica de ese tipo, no sería solo una recompensa de nivel 3. Aún así, la estructura interna de su maleta mágica, aunque era un espacio cerrado, era tan grande como un estadio de fútbol de su vida anterior. Por ahora, era suficiente para sus necesidades. Probablemente no podría criar un dragón hasta que creciera completamente dentro de su maleta, pero aún podría pasar allí su primer período de crecimiento. Puede que fuera una estructura cerrada y no un mundo pequeño, pero aún así, era una estructura mágica. La ventilación, la iluminación, la densidad mágica y muchos otros detalles necesarios para sustentar la vida estaban cubiertos por la magia. Estas eran las principales razones por las que las maletas mágicas eran mucho más difíciles de fabricar que otros objetos espaciales. Alguien podía expandir fácilmente la estructura interna de una tienda de campaña con unos pocos amuletos, pero no era fácil hacerlo en una estructura interna cerrada e independiente que fuera estable y pudiera sustentar la vida. Y por eso, aún no podía fabricarse una maleta mágica y tenía que depender de la recompensa del símbolo. Para fabricar una nueva maleta mágica o mejorar la que ya tenía, necesitaba encontrar materiales mágicos que le ayudaran a aumentar la estabilidad de las estructuras espaciales y algunos materiales de soporte. Pero el problema era que este mundo tenía muchos menos ingredientes mágicos que el viejo. Sin embargo, aún conservaba la esperanza. Había muchos lugares en este mundo que todavía no había visitado y, con el tiempo, exploraría esas tierras y encontraría nuevos materiales. Ya disponía de algunos materiales de su anterior búsqueda para fabricar una maleta mágica, y cuando encontrara los demás necesarios, mejoraría su maleta mágica actual. Con ese pensamiento, echó un último vistazo a la isla donde había pasado las últimas semanas y, con una contraseña, un tirón y un giro, llegó a su puerto. Les dijo a sus hombres que iba a Braavos, así que debía regresar a Fuerte Terror desde su ciudad portuaria para no levantar sospechas. Anhelaba el día en que pudiera decirle abiertamente a todo el mundo que era un mago.
Entonces no necesitaría recurrir a este tipo de artimañas. Pero aún no era el momento adecuado. Necesitaba más tiempo para sentar las bases y aumentar la densidad mágica en sus tierras. Si revelaba su identidad como mago, mucha gente lo usaría para declararle la guerra. Sabía que a algunos no les caía bien, pero también sabía que muchos más codiciaban secretamente su riqueza. En ese momento, no podían hacer nada al respecto, salvo quedarse encerrados en sus castillos, consumidos por la envidia. Pero si les decía que era un mago, todo cambiaría. Tendrían una razón válida para declararle la guerra, para apoderarse de sus riquezas y tierras. Así que, por el momento, no podía hacerlo. De momento, debía esperar el momento oportuno. Y cuando llegara ese momento, nadie se atrevería a oponerse a él. Castillo de Dreadfort. Punto de vista de Domeric Bolton. No sabía que los Bolton tuvieran una espada valiria propia, murmuró Lord Stark con asombro mientras contemplaba la espada de acero valirio sostenida por una gruesa lámina de cristal reforzada con runas mágicas para que no se rompiera ni siquiera si una bomba nuclear cayera sobre el castillo de Fuerte Terror. En realidad no es ningún secreto, dijo Domeric encogiéndose de hombros. Al fin y al cabo, está ahí. En una vitrina detrás de la pared de cristal del estudio. Cualquiera que venga aquí puede verlo, y supongo que la mayoría de mi gente ya lo sabe. Es un milagro que la noticia no se haya extendido ya por todo Poniente. Por supuesto, esta no era la auténtica espada valiria de Domeric. Él llevaba consigo la verdadera. Esta era solo una réplica transfigurada para exhibición. ¿Tiene nombre? Preguntó Lord Stark. Excalibur, dijo asintiendo. Lleva el nombre de una espada legendaria de la historia. Lord Stark arqueó una ceja ante eso, probablemente porque desconocía la leyenda a la que se refería Domeric, pero no hizo ningún comentario. El tema principal del día era otro, y parece que Lord Stark no quería cambiar de tema. Un largo silencio se instaló entre ambos mientras Domeric miraba por la ventana a la gente que trabajaba en el pueblo de abajo, mientras Lord Stark contemplaba la réplica de la espada valiria recién construida, aunque no sabía que era una réplica. ¿Has pensado en qué vas a hacer con todo este lío? Preguntó Lord Stark con voz cansada tras un largo silencio entre ellos. Sí, lo he hecho. Dijo Domeric, volviéndose para mirar al señor que ahora lo observaba intensamente. ¿Y usted tiene alguna solución para resolver estos disturbios civiles? Preguntó Lord Stark. Respondió encogiéndose de hombros. Antes que nada. Creo que ambos podemos estar de acuerdo en que nada de esto es culpa de la casa Bolton. La gente que vino a vivir a mis tierras, a lo que recibí con los brazos abiertos, lo hizo porque vio en ellas una vida mejor para ellos y sus hijos. Y a pesar de cómo los señores de estas tierras puedan tratar a sus súbditos, la verdad es que la gente común no es nuestra esclava. Son personas libres y tienen la libertad de hacer con sus vidas lo que les plazca. Lord Stark asintió a regañadientes ante sus palabras y estaba a punto de abrir la boca cuando lo interrumpió. Dicho esto, también es cierto que los señores de estas tierras dependen de los campesinos y de los impuestos que estos pagan para mantener a sus familias. Y también es cierto que, a pesar de todas las palabras bonitas que he pronunciado, soy yo quien más se ha beneficiado de esta migración masiva. Un aumento de población de 200.000 personas, de hecho. Una cifra que no haría más que aumentar en los años venideros. Él mismo se sorprendió al saber que, en los últimos 2 años, la cantidad de personas que vivían en sus tierras había aumentado un 25% gracias a los inmigrantes de otros países que llegaron a sus tierras en busca de más trabajo y una vida mejor. Pues bien, ese era su plan desde el principio. No coaccionó ni secuestró a la gente común, pero sus hombres designados elogiaban en secreto sus tierras ante la gente común que había vivido en tierras de otros señores en años anteriores. Él simplemente no sabía que el problema era tan grave. El norte en sí mismo solo contaba con una población de aproximadamente 5 millones de personas en total. Por lo tanto, el hecho de que el 4% de la población emigrara a sus tierras en los últimos 2 años no fue un hecho insignificante. En retrospectiva, debería haber previsto que tal cantidad de gente acudiendo en masa a sus tierras en busca del trabajo y el oro que ofrecía sin duda causaría cierta fricción. Bueno, no importa lo que pase. Así que esto es lo que propongo, dijo. Estoy dispuesto a pagar 10 veces la cantidad de riqueza que una familia campesina paga en impuestos en un año a todos los señores que perdieron a sus pequeños terratenientes a manos mías en los últimos 2 años. Eso es, dijo Lord Stark, mirándolo con recelo. Bastante generoso de tu parte, considerando que ni siquiera tienes la culpa en este asunto. Tal vez, dijo encogiéndose de hombros.
Pero no quiero que la gente piense que soy una especie de demonio que solo les quita sin darles nada a cambio. De hecho, si los señores a quienes estoy a punto de pagar por su población desplazada invirtieran todo ese oro en sus tierras, estoy seguro de que su capital se duplicaría o triplicaría fácilmente en pocos años. Pareces bastante indiferente ante todo este asunto, señaló Lord Stark. ¿Te das cuenta siquiera de cuántas familias tendrás que mantener? Unas 46.800 familias. Sí, Lord Stark, lo sé, respondió, sin importarle la expresión de incredulidad en el rostro de Lord Stark ante la información precisa que poseía. Eso es lo que sucede cuando tienes subordinados competentes trabajando bajo tus órdenes y la población está dispuesta a colaborar con el gobierno. También sé que tendré que pagar unos 190.000 dragones de oro por estas personas. Lord Stark arqueó una ceja ante sus palabras. ¿Te das cuenta de que 190.000 dragones de oro no son una cantidad pequeña? Y era cierto. El norte era el segundo reino más pobre de Poniente, solo superado por las Islas del Hierro debido a su escasez de recursos naturales. Pero eso no significaba que él mismo fuera pobre. No. De hecho, estaba seguro de que a estas alturas su casa figuraba entre las más ricas de Poniente. Solo la seguían las casas Lannister, Tyrell, Hightower, Martell y Redwyne, debido a su larga historia. El hecho de que fuera más rico que las casas Arryn, Stark, Baratheon, Tully y Greyjoy, todos ellos señores feudales de sus respectivos reinos, hablaba por sí solo. Sin embargo, había que guardar las apariencias. Conozco a Lord Stark, asintió. Pero tampoco es una cantidad muy grande. Prefiero pagar por la gente a la que he acogido indirectamente en mis tierras y poner fin a este lío, en lugar de rodearme de vecinos que me odian a muerte. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.